Queridos amigos, nos encontramos nuevamente en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir en nuestros estudios a la licenciada Eva Ayala, socióloga, que reflexiona sobre los problemas de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer para, un poco tener en cuenta lo que está aconteciendo, esta pandemia que estamos viviendo y las consecuencias que también se están sucediendo a raíz de todo lo que ha traído como consecuencia la vivencia en nuestra comunidad de esta situación, de esta pandemia, de esta epidemia que realmente nos acosa. Así que en unos segundos vamos a volver con ustedes para encontrarnos con nuestra invitada. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular, genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Queridos amigos, como les dijimos, estamos recibiendo en nuestro programa a la licenciada Eva Ayala. Ha estado en más de una oportunidad, una socióloga que interpreta permanentemente la realidad, y hoy vamos a conversar con ella, desde el punto de vista social, de nuestra sociedad, cómo estamos viviendo y cómo se está analizando esta pandemia que nos afecta y nos aterra. Así que bienvenida, Eva, a nuestro programa, y gracias por estar con nosotros, acompañarnos y prestarte a estas reflexiones que pretendemos escucharte y hacer conjuntamente. Así que gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Raúl. Realmente sí, estamos frente a un escenario que no esperábamos en esta historia contemporánea, ¿no? Nos ha sorprendido una pandemia y frente a ello tenemos nuevos desafíos, claramente. Creo que ahí nos interpela la complejidad del escenario, ¿no? Creo que hay un escenario que tiene que ver con el impacto social, concretamente en este sentido, que tiene sobre las sociedades y sobre el comportamiento social, y por otro lado está interpelando la capacidad de los sistemas políticos, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad a observar claramente de cómo le damos la respuesta en este sentido. Se nos dan algunas dualidades y algunas dicotomías. Por un lado aparece la lógica entre el individualismo y
lo colectivo, esto que tiene que ver con esas respuestas que requerimos de la sociedad y que son el pedido permanente de la distancia social, del uso del barbijo, el lavado de manos, que en definitiva son nuevos hábitos en nuestra vida cotidiana, y que ahí también aparece todo un desafío de cómo se van incorporando esos nuevos hábitos que tienen que ver con el ámbito de lo privado y por supuesto que impactan en lo público con respecto a las nuevas interrelaciones y los nuevos vínculos y cómo se llevan a cabo esos vínculos, sobre todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social y todo lo que venimos viendo en este último tiempo. Entonces ahí verdaderamente hay que observar, porque hay condicionamientos culturales que nos van a, digamos, que van a generar un escenario diferente en la Argentina a otro país, ¿no? A la experiencia que pudo haber tenido Oriente o la experiencia que pudo haber tenido algún país en Europa. Claramente ahí nosotros tenemos que mirarnos y saber hasta dónde y cómo podemos transitar este proceso. Entonces, sí hay una responsabilidad social, como se viene marcando y como se viene demandando para poder sostenernos en diferentes fases y obviamente esperar aquel momento, digo, esto de convivir con el virus y esperar aquel momento en que llegue la vacuna, que es algo que todos venimos conversando en el último tiempo. Ahora también creo que tenemos que tener en cuenta no es dibujar ese rol de la gestión de lo público, ¿no? Porque nosotros lo podemos pensar con una analogía concreta. Es decir, un gobierno dispone determinados semáforos y hay una sociedad que debe interpretar una normativa determinada y cumplirla, ¿no es cierto? Es decir, el semáforo en rojo implica que nosotros tenemos que aguardar y no transitar en ese momento. Sabemos que requerimos concientización social y concientización vial, y sí, requerimos concientización vial. Requerimos otro tipo de accionar vinculado con el control muchas veces cuando esta normativa no es cumplimentada, y sí, también requerimos que esa acción por parte de quienes gestionan lo público esté atenta y permanentemente acompañando el proceso de esa norma, ¿sí? Entonces, dentro de una norma hay una parte que tiene que ver con la autorregulación social, es esa posibilidad que tenemos nosotros de decir, perfecto, interpreté la norma, voy a respetarla y no voy a ir más allá de lo que plantea esa normativa. Y por otra parte, aparece el control concreto y aquello que nosotros planteamos de dentro de un sistema hay una desviación y debo reingresar al sistema, que en este caso podría ser una forma de relatarlo, ¿no? Donde aparece un control desde afuera. Y entonces ahí sí hay un rol de la gestión de lo público para que finalmente aquel que en un nuevo escenario como es el que nosotros tenemos frente a la pandemia, no está respetando la nueva normativa, que podemos entender que tiene todo un proceso para que yo la incorpore como parte de mi vida cotidiana y que pueda comprender además que es lo mejor y la mejor recomendación para mi persona y para mi grupo familiar y para la gente que tengo alrededor. Y sin embargo, si eso yo no estoy cumpliendo esa normativa, necesito necesariamente, si no pude autorregularme, necesito la regulación desde afuera. Y esto entonces es una responsabilidad tanto social como de la gestión de lo público. Y esa es la complejidad de lo que tenemos enfrente, porque verdaderamente estamos transitando hacia una nueva realidad. Hoy tenemos un escenario complejo frente a nosotros, y entonces necesitamos las dos patas. No podemos estar permanentemente tensionando el adentro y el afuera, a ver quiénes son los que tienen la responsabilidad, cuando la responsabilidad, más que nunca, es colectiva, y no hay nadie que quede afuera de esa responsabilidad colectiva. ¿Se entiende? Es decir, todos los que formamos parte, desde las posiciones estructurales hasta el resto de las posiciones y de los espacios sociales que ocupamos, tenemos responsabilidad. Y ahí está nuestra gran complejidad, querido Raúl. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a un peso.
Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Decime, Eva, y en esa complejidad, ¿cómo vos visualizás que está desenvolviéndose las conductas humanas, las conductas de la gente, la interpretación de esto que vos estás diciendo, si va por ese camino o no hemos interpretado el rol que tenemos que jugar los vecinos de Mar del Plata y, bueno, cada uno en la instancia que esté en el territorio nacional, que estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, no nos damos cuenta. ¿Cómo lo ves vos desde ese análisis sociológico? Hay una multiplicidad de cuestiones que aparecen en los individuos, ¿no? Digo, una multiplicidad de cuestiones que atraviesan hoy la realidad. En principio va a haber muchos mecanismos defensivos de cada una de esas personas en distintas modalidades. En principio, huir de la incertidumbre va a ser permanentemente una necesidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos frente a un escenario incierto en todo sentido. Nuestra vida cotidiana cambia, nuestros trabajos se realizan de otra manera, buscamos respuestas y tenemos que crearlas. Digo, tenemos que crear respuestas. Nosotros estamos frente al desafío de, frente a este nuevo escenario, poder comprenderlo y poder crear respuestas. Y entonces ahí ese individuo, esas personas, esta sociedad está frente a esa incertidumbre. Y esa incertidumbre va a generar la necesidad de corrernos, de huir de ese escenario que yo no conozco y volver a pedir y volver a demandar y querer inconscientemente también estar dentro de la normativa que yo antes conocía y que en definitiva no me generaba mayores dificultades ni requería recursos adicionales para ponerme en línea con lo que me estaban pidiendo y con este nuevo comportamiento social. Entonces claramente ahí está esta sociedad frente a esta incertidumbre. Y sobre todo lo que tiene que ver con la cantidad de mensajes comunicacionales que aparecen en todos los ámbitos, desde mensajes de gobiernos hasta mensajes de la reinterpretación de esta nueva realidad, ¿no? Es decir, desde las teorías conspirativas en adelante hemos escuchado una gran cantidad de formas de entender esta realidad. Eso también complejiza el posicionamiento sobre el nuevo comportamiento que requiere la pandemia en ese momento. Y entonces también ahí nuevamente se requiere una fuerte acción de comunicación, lo más centralizada posible, para que sean la menor cantidad de mensajes sobre lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ir pensando la gran cantidad de representaciones que están hablando sobre la situación sanitaria en este momento en la ciudad. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, para que el marplatense finalmente pueda delinear una idea, una única idea, para en función de esa idea gestar su propio comportamiento? Entendamos lo siguiente: para pensar una acción yo tengo que, para desarrollar una acción, para accionar concretamente tengo que pensar de ese mismo modo, ¿sí? Y tengo que sentir de un modo similar, si no va a haber diferencias, va a haber dificultades en esa psiquis. Bueno, en este caso, todo lo que nos está pasando alrededor genera que esos individuos tengan grandes dificultades con respecto a qué perciben, cómo piensan, cómo sienten y cómo accionan. Ese es el escenario que hoy tenemos de frente y que verdaderamente requiere acciones concretas en el corto plazo. ¿Y cómo visualizás vos, digamos, lo que viene, digamos, ¿no? ¿Cómo lo visualizás a partir de esta creciente
reciente aumento de los contagios. Es una avalancha que hemos recibido los marplatenses y que hemos generado, porque además es propio de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, pero que al que no fue contagiado nos saca de la línea, ¿no? ¿Vos cómo ves esta realidad de hoy y cómo nos sentís a la sociedad local para enfrentarla como se debe enfrentar, ¿no? Yo creo que claramente estamos frente a esto, ¿no? Es un escenario incierto, no sabemos qué es lo que finalmente puede venir hacia adelante, depende mucho de nosotros y del accionar y del accionar de las gestiones concretas de gobierno en conjunto con nuestra posición, con nosotros como colectivo. Creo que es el momento de gestar respuestas consensuadas de encuentros de los diferentes sectores, en todos los sentidos, tanto de aquellos que tienen saberes, tanto de aquellos que tienen experiencia, para poder converger en respuestas dialogadas, participativas, y que finalmente contengan un solo mensaje para la comunidad y para la sociedad, para lograr en definitiva esto que sí necesitamos, y que en Occidente no lo tenemos absolutamente desarrollado, que tiene que ver con la respuesta colectiva. Si nosotros desde que inicia esta pandemia entendemos que la respuesta a la pandemia es colectiva. Nosotros no tenemos todos los elementos en términos sociales y culturales desarrollados para comprender la importancia de lo colectivo, para poder ejercerla, para poder ser parte de un colectivo sin tensionar. Sin la atención, sin la necesidad y la demanda de la participación, que también está muy bien para que eso suceda. Entonces me parece que acá lo que viene es, frente a este escenario incierto, donde claramente el sistema está pidiendo respuestas, necesitamos gestar elementos y encuentros de manera colectiva entre saberes, experiencias, en la ciudad de Mar del Plata, de todos los sectores, y de una vez por todas mantener un comité de crisis, un comité de intervención con una apertura y una reunión permanente mientras estemos en este proceso, claramente. ¿Cómo ves vos esta, digamos, actitud, ¿no?, de los ciudadanos nuestros, marplatenses, de que en alguna medida se relajaron y han tomado la calle, la playa, la costa, las peatonales, y bueno, y sin darse cuenta que estaban, digamos, invitando al contagio, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Lo podremos encaminar? ¿Lo podremos encauzar? Hay una multiplicidad de factores interviniendo en esto. Por un lado, no pudimos salir de la dualidad. Parecía que la apertura estaba en contraposición a la posibilidad de el sostenimiento y el avance de la economía, ¿no? Y en este sentido también lo mismo. Evidentemente necesitábamos respuestas superadoras para salir de la dualidad, ¿no? Y poder de alguna manera generar y alimentar un debate desde otra perspectiva. Creo que ahí es donde nos encontramos como sociedad, donde se encuentra el marplatense, que hoy también, frente a este regreso a fase 3, empieza a pensar que algo está pasando, ¿no? Entonces, que hay una situación distinta, que no, que si volvimos a fase 3, entonces tenemos que volver a estar un poco más alertas, más cuidadosos. Eso es lo que se ha venido viendo y escuchado, más allá de que por supuesto tiene un impacto tiene un impacto negativo claramente sobre la economía de la ciudad, y desde ahí es donde nos cuesta salir de esa dualidad. Creo que frente a este regreso a fase 3 hemos logrado alertarlos y han logrado observar muchos de los que estaban en esa posición quizás más inclinada a la anticuarentena, o a esto de que podía flexibilizarse, o a esto de
que no es así, o a esto de él yo no tengo miedo, como si el miedo fuera lo que debería de alguna manera definir la acción y la actitud frente a esta situación. Entonces me parece que tenemos hoy una sociedad que no pudo sostener durante tanto tiempo un accionar de cierta responsabilidad, pero sobre todo volviendo a lo que te comentaba, que creo que tiene que ver con esto de transformar un hábito, transformar un hacer en mi vida cotidiana, transformar mi intervención en el espacio público. Y eso requiere tiempo y requiere mucha acción desde afuera, porque en definitiva estamos pidiendo la transformación de nuestros hábitos culturales más arraigados. Y entonces ahí es donde aparece la verdadera complejidad en este sentido. Creo que estos 10 días pueden ser también una posibilidad de comprender de qué se trata lo que tenemos enfrente, cuál es la envergadura, hasta dónde puede llegar, y entonces ser un poco más conscientes y ojalá también acompañado por acciones permanentes de la gestión de lo público, ¿no? Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Ahorrá con Mar de Beneficios, la tarjeta digital de puntos de Mar del Plata, donde cada punto equivale a $1. Es muy fácil. Descarga la aplicación Mar de Beneficios en el Play Store de tu celular. Genera tu tarjeta digital y empezá a sumar puntos. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Llegamos al cierre, queridos amigos. Momentos difíciles estamos viviendo en nuestra comunidad. Mar del Plata, realmente, y su población, todos nosotros, estamos sufriendo las consecuencias de lo que está aconteciendo. Desde marzo, que se decretó la pandemia, hemos pasado por distintas situaciones. La verdad que nuestra comunidad tuvo una conciencia ciudadana muy importante, una disciplina ciudadana, lo que llevó a que tengamos pocos casos de contagio y durante bastante tiempo, diría quizás meses, fue comportándose de una manera positiva para la sociedad y logramos que los casos fueran cada vez disminuyendo y tuviéramos una perspectiva, una esperanza de que cada vez esto se multiplicara en favores en la sociedad. Pero lamentablemente no fue así. Esto en determinado momento varió y varió totalmente. Hoy estamos en una situación difícil con, se sucede día a día un aumento de los contagios, un aumento de los casos que se presentan de coronavirus, y eso nos hace cada vez caer en una desesperanza y en una preocupación colectiva de nuestra comunidad. Es muy probable que si analizamos estos 5 o 6 meses, diríamos que en esto que empezamos bien y estamos en una situación muy difícil, viene dado precisamente por también la variación en las conductas sociales, las conductas de nosotros mismos, las actitudes colectivas.
una sociedad, una comunidad que se cansó de los esfuerzos que hizo para contener la pandemia, contener la circulación y la navegación en la sociedad de este virus que tanto nos está atormentando. Pero bueno, ello, así como en un determinado momento se dieron aperturas de forma importante para que nuestra gente pudiera volver a trabajar, para que los trabajadores puedan trabajar y los empresarios podamos tener el aspecto positivo en el desarrollo de nuestros negocios, poder darle a los consumidores el servicio que estamos preparados para darle. Y bueno, todo eso generó una esperanza de poder reactivar económicamente a nuestra comunidad y al mismo tiempo de esa manera ir dando el sustento necesario, conveniente para nuestra gente, para los pobladores de nuestra ciudad. Así que bueno, de todas maneras, eso no fue suficiente y hoy estamos en una situación extremadamente difícil. Creo que nosotros mismos, los vecinos, nos relajamos, creímos que esto estaba pasando, creímos que ya no era necesario hacer el esfuerzo y el sacrificio de estar en nuestra casa, de no darnos ciertos gustos, de no generar descanso, de no generar, digamos, aglomeración en distintos lugares, de no hacer fiestas ni reuniones. Creímos que eso no era necesario, se podía obviar, y bueno, y no fue así. Realmente lo que sucedió, abrimos como digamos, abrimos la largada de algo que estábamos haciendo y de repente tuvimos la libertad de poder evitar los sacrificios que estábamos haciendo. Bueno, eso nos lleva a la situación actual y tenemos que nuevamente darnos cuenta que debemos hacer el esfuerzo, debemos hacer el sacrificio. Y esto, los últimos días, hemos visto que Mar del Plata vuelve a tener sus calles desiertas, en las zonas que tiene que estarlo, y los comercios cerrando, aunque sea un gran sacrificio para el comerciante, no solamente un gran sacrificio, para muchos comerciantes significa, bueno, quizás la cesación de pago, quizás la desaparición. Estamos en una situación límite, estamos en una situación tremenda, pero bueno, tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que ser conscientes que esto depende nada más que de nosotros. No depende de la decisión del intendente, del gobernador, del presidente. Sí necesitamos decisiones que nos permitan a nosotros mismos, a nuestros vecinos, comportándonos o recuperando esa conducta ciudadana que nos había caracterizado, recuperándola, vamos a salir juntos y vamos a salir bien. Queridos amigos, este es mi deseo, es la necesidad que tenemos de sentirnos unidos y con una conducta colectiva que nos una cada vez más. Gracias por acompañarnos, nos vamos a ver nuevamente con ustedes dentro de una semana aquí, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.